A ver, imagina que abres una caja de herramientas, de las de toda la vida. Las típicas metálicas, claro. Exacto, la típica caja pesada. Miras lo que hay dentro y, bueno, la expectativa es de simple utilidad. O sea, el martillo sirve para clavar, la sierra corta, la llave inglesa ajusta, hacen su trabajo y ya está, punto. Sí, son medios para conseguir un fin, sin más misterio. Pues normalmente, así es exactamente como pensamos en el alfabeto. Son herramientas. Una letra representa un sonido, la juntas con otra y tienes una palabra para, no sé, poder hacer la lista de la compra o enviar un mensaje. Es algo puramente mecánico, funcional. Claro, lo entendemos como una convención humana, un sistema de símbolos que nos hemos inventado pues para no tener que señalarnos las cosas los unos a los otros, ¿sabes? Totalmente. Pero da un paso hacia el mundo del misticismo hebreo, adéntrate en la cosmogonía cabalística, y de repente esa caja de herramientas, ostras, sí transforman algo que te vuela la cabeza. Ya te digo, es que es un salto brutal. En los textos del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, no estamos mirando simples marcas de tinta en un pergamino. Estamos contemplando literalmente el código fuente de la realidad. Las letras hebreas, las famosas otiot, son ladrillos energéticos con los que se esculpió toda la existencia. Ladrillos energéticos, me encanta cómo suena eso. Es que es fascinante. Y hoy vamos a diseccionar el núcleo de ese abecedario en esta segunda parte de nuestro análisis. Vamos a explorar el tramo central, desde la octava letra hasta la 14ª. Que es un tramo, intensísimo. Madre mía, ya lo creo. Y lo mejor es que este recorrido no es solo teoría antigua o un texto académico aburrido, es un mapa sobre cómo trascender, cómo ser humildes y, bueno, cómo procesar la inmensidad del mundo. Es un cambio de paradigma total. O sea, cuando la Cábala habla de estas letras, exige que dejemos de pensar en el lenguaje desde la mente racional. Son fuerzas vivas, cada letra contiene una vibración súper específica. O sea, no es que la forma del dibujo sea mágica y ya está, ¿no? No, que va para nada. En la tradición mística, el trazo exacto de la letra, su geometría, obliga a la mente humana a replicar la estructura de la energía divina. Al estudiar o trazar esa forma, la conciencia se alinea con el movimiento exacto que dio origen al cosmos. Buf, tela. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso para no perdernos. En nuestra inmersión anterior dejamos claro que el universo físico, lo material, eh, se cimentó en el número 7. 7 días de la creación, 7 notas musicales, los ciclos de la naturaleza. El mundo tangible, sí. Era el tablero de juego. Pero ahora damos un salto y llegamos a la octava letra, la Yet. Y aquí es justo donde rompemos la barrera de lo físico. La Yet representa lo supranatural, la vida más allá de las leyes termodinámicas y biológicas que todos conocemos. Si el 7 es la naturaleza cerrada, pues el 8 es la apertura hacia el infinito. Claro, rompe el límite. Exacto. Y fíjate, las fuentes asocian la Yet profundamente con dos conceptos. Por un lado, Gen, que es la simpatía o la gracia divina, y por otro, Haim, que significa vida. Pero no vida de, bueno, de latido del corazón, ¿verdad? No una vida de supervivencia biológica, sino una vitalidad espiritual inextinguible. Fíjate que esto me recuerda a una analogía que pensé. Si el número 7 son las reglas inflexibles del tablero en un juego de mesa, Ajá. el 8, la Yet, es el momento en el que el jugador se da cuenta de que no es la ficha. Es la conciencia de que puede salirse del tablero y cambiar las reglas del juego por completo. Esa imagen da en el clavo totalmente. Es que salir del tablero es elevarse por encima de nuestros instintos más básicos. Es la capacidad de no reaccionar automáticamente cuando alguien nos ataca. O de no dejarnos arrastrar por el consumismo y el deseo material puro. Eso es. Y el mecanismo gráfico de la Yet apoya esto visualmente. Su parte superior tiene una forma que sugiere una flecha o una apertura apuntando hacia arriba. Es un recordatorio estructural de que la fuente de esa vitalidad, de ese Haim, no se extrae de la Tierra. No viene de lo que comemos o acumulamos. Exacto, sino que desciende de una dimensión superior. Pero claro, a ver, una vez que entiendes que el alma puede escapar de las reglas físicas del tablero, surge un problema bastante evidente. ¿Cómo evitamos que esa libertad absoluta, pues alimente nuestro ego? Uf, el gran peligro, claro. Es que si me siento por encima de las reglas naturales, podría convertirme en un tirano, ¿sabes? Los textos resuelven este peligro de una forma maravillosa con el siguiente eslabón del viaje, que es la novena letra,
la tet. Absolutamente. La elevación de la TET debe anclarse en algo puro, porque si no te pierdes. Y ese anclaje es el bien absoluto. La TET aparece por primera vez en la Torá en la palabra Tov, que significa bueno. Top, vale. Esa repetición constante en el relato de la creación de «y vio que era bueno» culmina en esta energía. La TET es la cualidad divina de la bondad incondicional. Aunque, para quien nos escucha ahora mismo, esto puede sonar un poco abstracto o incluso frustrante. ¿Por qué lo dices? Pues porque desde nuestra perspectiva limitada en el día a día, las cosas a menudo no parecen buenas. Hay caos, hay sufrimiento, hay enfermedades. ¿Cómo explican los textos que la TED sostenga todo con bondad cuando la realidad a veces es pues tan dura? Ya, es una duda súper común. Es porque aborda el cómo percibimos el tiempo y el propósito. Nosotros juzgamos lo bueno y lo malo basándonos en el impacto inmediato. A ver, si me despiden del trabajo, digo que es malo. Lógico es lo que vemos en el momento. Claro, pero la bondad de la tetraga es estructural, o sea, sostiene el universo desde una perspectiva panorámica que abarca toda la trayectoria de un alma. Ah, vale, a muy largo plazo. Exactamente. A veces, la destrucción de una estructura rígida es la única forma de permitir un crecimiento mayor después. Y para que el ser humano pueda canalizar esa bondad sin caer en el ego que mencionabas antes, la tétraga tiene una forma geométrica muy peculiar. Me encanta esta parte. Hablemos de cómo se dibuja, porque visualmente es una pasada. Es preciosa. Tiene un trazo que se curva hacia abajo y luego otro que se erguirgue hacia arriba. En el misticismo, esto representa a una persona que se inclina para dar a otro. Es la materialización de la humildad en la caridad. ¡Qué potente! La cabeza está baja en reverencia, ocultando el rostro o la mano al dar. El propósito, y esto es clave, es no avergonzar nunca a quien recibe. O sea, es decir, anula el postureo del mirad qué generoso soy. Totalmente, cero postureo. Es proteger la dignidad del otro por encima de tu propia necesidad de reconocimiento. Y de verdad, me parece alucinante cómo un simple trazo caligráfico te está dictando toda una ética de comportamiento. Es que es un manual de vida. Y esa ética de sumisión y humildad es indispensable para lo que ocurre a continuación en el alfabeto. Porque en la Cábala, a ver, para recibir la inmensidad de la energía del universo, primero tienes que encoger tu propio sentido de importancia. Tienes que contraerte. Lo cual nos lanza de cabeza al origen de todo. Pasamos de esa actitud encorvada de la TED a contraernos hasta el punto más diminuto y fundamental de la existencia. Llegamos a la 10ª letra, que es la yod. Y la yod rompe todos los esquemas del resto del alfabeto. Visualmente no es una estructura compleja, es que es apenas un punto suspendido en el aire. Un puntito sí. Es indivisible, representa la unicidad absoluta. Y aquí es donde los textos introducen la energía del Ein Sof. Vale, espera, detengámonos ahí un segundo. Ein Sof. Es un término inmenso y súper importante en la Cábala. ¿Cómo lo explicamos de una forma un poco más terrenal? Pues literalmente significa lo infinito o sin fin. Es la fuente primordial e incognoscible de la divinidad mucho antes de que existiera ningún universo, tiempo o espacio. Nada físico. Nada. Es una plenitud tan absoluta que no tiene límites, ni forma ni definición. Pero claro, aquí hay un problema físico. Si algo es infinito, pues no deja espacio para que exista nada más. Ya, lo ocupa todo. Exacto. Entonces, para que un universo finito como el nuestro pudiera existir, esa energía del Ein Sof tuvo que contraerse, concentrarse en un solo punto de origen. Y ese pequeñísimo punto es la yod. Ostras, es como, a ver si me explico, como un archivo zip fundamental de todo el cosmos. ¡Ay, me encanta! A ver. Gráficamente solo un píxel en la pantalla, un punto diminuto que casi no ocupa espacio, pero cuando le das a descomprimir contiene todo el software del universo entero. Es que esa analogía es brillantísima porque explica perfectamente el mecanismo. La mente humana no puede procesar el Ein Sof. Es que si intentas mirar directamente al sol infinito te quedas ciego. Te achicharras, claro. Tal cual. Así que la yod actúa como ese archivo comprimido. El Zohar, que es el texto cumbre del misticismo judío, detalla que la yod tiene una pequeñísima saliente hacia arriba, apuntando al misterio divino, otra hacia abajo, conectando con la creación, y un núcleo central. Todo en un solo punto. Sí, es la semilla de la que brotan las famosas 10 sefirot. Ah, la sefirot, otro concepto de peso.
Para no perder a quienes nos están escuchando, ¿eh? Imaginémoslas como las facetas de un prisma, ¿no? Sí, es una buena imagen. La luz pura e indivisible del infinito entra por un lado del prisma, y las Sefirot la dividen en colores que ya son comprensibles para nosotros: bondad, rigor, belleza, victoria. Es la estructura completa del sistema. Por eso la Yod vale 10, 10 dimensiones, 10 mandamientos. Exacto, son los canales a través de los cuales fluye la realidad. Pero aquí, ojo, surge un problema de física espiritual. A ver, cuéntame. Si tienes una energía infinita, por muy comprimida que esté en ese punto 10, necesitas algo material que pueda contenerla sin desintegrarse. Si intentas verter la presión de un océano entero en un vaso de cristal, El vaso estalla en 1000 pedazos. evidentemente no lo soporta. Y aquí es justo donde hace su entrada el molde, el recipiente capaz de soportar toda esa inmensidad. La letra número 11 de valor 20, la Jaf. El concepto clave en toda la creación cabalística es la tensión entre la luz, que llaman Or, y la vasija, que es el Kelí. La luz siempre quiere expandirse. La vasija debe restringirla para darle forma útil. Para que no se desborde todo. Eso es. La Jaf es esa vasija definitiva. En hebreo, la palabra kaf significa cuchara o la palma de la mano cuando la ahuecamos para recoger agua, ¿sabes? Sí, como haciendo un cuenquito. Exacto. Su forma gráfica es literalmente una curva abierta que sirve de contenedor. Espera, frena un momento. Hay algo en nuestras fuentes que a mí personalmente no me cuadra del todo y quiero que me lo expliques. Dispara. A ver, los textos aseguran que esta letra curva y ahuecada, la Jaf, simboliza Keter. Y Keter se traduce como la corona divina. Yo esto no lo pillo. Una corona representa estar en la cima, erguido por encima de los demás, es el poder absoluto. ¿Cómo justifican que el símbolo de la máxima realeza sea una forma encorvada y sumisa? Es una duda súper lógica, pero es que esa es la gran paradoja que la Cábala viene a enseñarnos, dándole la vuelta por completo a nuestra idea tradicional del poder. Ya, rompiéndonos los esquemas. Totalmente. Desde la óptica humana, el poder es dominación, es altivez. Pero desde la óptica espiritual, un ego inflado es un recipiente que ya está lleno de sí mismo. No cabe nada más en él. Madre mía, qué cierto. La verdadera corona, la conexión suprema con la consciencia divina, solo recae sobre aquel que tiene la capacidad de vaciarse, de hacerse hueco. Wow. O sea, si estás erguido en tu propio orgullo, la luz directamente resbala y se cae. Exactamente. La Mishnah habla de varias coronas terrenales, como la del sacerdote o el rey temporal, pero la corona del entendimiento superior exige adoptar la forma encorvada de la haz. Recuerda el shofar, por ejemplo, El cuerno de carnero, sí. el que se hace sonar en el Año Nuevo judío para despertar las almas. La ley establece que no puede ser un cuerno recto, debe ser kafuf, encorvado. La grandeza espiritual, la verdadera realeza, se alcanza doblando el ego para poder servir como un recipiente puro. Tiene muchísimo sentido. Primero te das cuenta de que hay un infinito inabarcable con la Yod. Y claro, tu única reacción lógica es encorvarte con asombro para poder recibirlo y no estallar, que es la Jaf. Eso es. Pero, a ver, una vez que te has convertido en esa vasija humilde, ¿de qué te llenas? Porque algo tendrá que entrar ahí. ¿Cuál es el propósito de ese recipiente? Pues ahí es donde el viaje asciende hacia la meta. La vasija ya está lista y quien marca la dirección ahora es la 12ª letra, la lamed, con un valor numérico de 30. La Lamed, según los sabios, es la princesa del alfabeto. Y bueno, la verdad es que no es difícil ver por qué. Visualmente es inconfundible. En una línea de texto hebreo, todas las letras mantienen una altura más o menos uniforme, pero la Lamed rompe el techo. Se alza muy por encima de las demás, como un faro o un cuello muy estirado. Sí, destaca como una torre de vigilancia justo en el centro exacto del abecedario. Y su posición central no es ninguna casualidad, ¿eh? La raíz lingüística de la MED está indisolublemente ligada al concepto de enseñar y aprender. El intelecto. En esta cosmovisión, asimilar conocimiento espiritual es el motor principal del alma encarnada, pero el cómo funciona este aprendizaje es lo verdaderamente revelador del Alamed.
Claro, porque asumo que no es acumular datos por acumular, tipo enciclopedia. Fíjate en el texto de la Torá. Las fuentes señalan algo precioso sobre esto. La primera letra de todo el relato bíblico, en la palabra Bereshit, que es en el principio, es una bet. Y la ultimísima letra, al final del Deuteronomio, en la palabra Israel, es la Lamed. Ajá, el principio y el final. Exacto. Si juntas el principio y el final de toda esa sabiduría milenaria, tienes las letras Bet y Lamed. Juntas forman la palabra Lev. Y Lev significa corazón. Es un detalle maravilloso. Lo que nos indica que el propósito del intelecto, esa torre altísima de la Lamed, jamás debe quedarse atrapado en la cabeza, en la mente. No puede ser solo teoría. El epicentro donde las teorías se vuelven, acciones empáticas en el mundo real. Yo creo que esto es vital para quien nos escucha hoy. En plena era de la sobreinformación, ¿no? Nos pasamos el día consumiendo artículos, escuchando tertulias, leyendo debates en redes, llenando la mente a tope. Acumulando sin parar. Pero la Lamed nos lanza una advertencia brutal. Si todo ese intelecto no baja al corazón, si no te hace más comprensivo, más paciente o más útil para tu entorno, no sirve de nada todo lo que has leído. De absolutamente nada. Además, gramaticalmente, la Lamed como prefijo significa hacia. Te da una dirección. Ah, qué curioso. Sí, dirige el conocimiento hacia la experiencia viva. Y bueno, una vez que el corazón tiene esa dirección, necesita el material puro para procesar. Necesita que el conocimiento fluya sin estancarse. Entramos así en el dominio de la Mem, la letra del valor 40. La Mem es el agua. La palabra mayim, que es agua en hebreo, empieza y termina con ella, si no me equivoco. Exactamente. El agua es el disolvente universal y el símbolo por excelencia del flujo de la sabiduría. Pero la Mem tiene una peculiaridad caligráfica asombrosa que encierra el misterio de cómo el ser humano accede a la verdad. Cuéntanos. Pues tiene dos formas distintas. Existe una forma abierta, que se utiliza cuando la letra va al principio o en el medio de una palabra, y luego hay una forma cerrada, que es casi como un cuadrado hermético y que solo se usa al final de las palabras. Es literalmente un código visual sobre lo que podemos y no podemos saber, ¿verdad? Así es. La Mem abierta es la revelación. Es esa porción del funcionamiento del universo, de la ciencia, de la psicología y del espíritu que la mente humana está capacitada para comprender. Tiene una pequeña abertura por donde podemos entrar a investigar y entender las cosas. Vale, lo abarcable. Pero la Mem cerrada representa el misterio insondable de la esencia divina, lo que no podemos penetrar. Es como, imaginemos un inmenso río de sabiduría. La Mem abierta es el agua superficial. Podemos beber de ella, podemos construir barcos, navegarla y estudiar sus corrientes, hacer mapas. Sí, la zona de estudio. Pero la Mem cerrada es ese vasto manantial subterráneo y oscuro. Es el origen impenetrable que alimenta todo el río, pero que nuestros ojos físicos jamás podrán iluminar. O sea, nos enseña a aceptar que siempre habrá un límite para nuestra mente racional. Qué buena imagen la del manantial. Y además el valor numérico de 40 amplifica todo esto, porque 40 es el mecanismo del tiempo necesario para una transformación radical. Pensemos en el agua disolviendo lo viejo, ¿no? Claro, el diluvio universal dura 40 días para resetear la humanidad. O el pueblo de Israel, que vaga 40 años por el desierto. Era el tiempo biológico y psicológico exacto para que muriera una generación con mentalidad de esclavos y naciera una nueva con capacidad de ser libre. ¡Wow! En la tradición profunda, a los 40 días de gestación se forma la esencia del embrión. O sea, la Mem es sumergirte en el agua siendo uno y salir siendo otro distinto. Transformación total y absoluta. Y si cruzamos con éxito ese río transformador, desembocamos en el último hito de nuestro recorrido de hoy, la Nun, valor 50. La Nun estabiliza todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Al igual que la Mem, también se dibuja de dos maneras. Una encorvada para el principio o el medio de la palabra y una recta y alargada para el final. Sigue ese patrón dual. Sí. Y en la simbología de este mapa místico representan el equilibrio del juicio celestial. La figura encorvada simboliza a la autoridad divina sentada, administrando con paciencia, mientras que la figura recta representa a las fuerzas operativas del universo de pie, listas para ejecutar. Pero a nivel humano, que es lo que nos toca aplicar, la Nun nos exige una cualidad sin la cual todo el viaje anterior se desmorona por completo: la fidelidad.
la cualidad de Neemán. Significa aquel que es fiel, el que es digno de confianza absoluta. Y curiosamente, la palabra Neemán se escribe empezando con una nun encorvada y terminando con una nun recta. Todo encaja. Es el mecanismo de la lealtad constante, el alma que ha trascendido la naturaleza con la yet, que ha aprendido a dar con humildad con la tet, que se ha vaciado de ego en la jaf y ha dejado que el intelecto llegue al corazón en la lamet a través de la sabiduría de la mem. Uf, casi me quedo sin aliento. Ya es mucho, pero esa alma, tras todo eso, se convierte en un recipiente fiel, un anún. No se quiebra ante las dificultades. Vale, vamos a coger aire un segundo, porque el ecosistema energético que hemos explorado hoy es denso y es fascinante. Hemos visto cómo las letras no son garabatos, sino manuales de instrucción para la psique. Guías de comportamiento, ¿sí? Desde el salto fuera de lo físico con la yet hasta el entendimiento de que el poder real reside en encorvar la corona con la jaf. Hemos bajado el intelecto al corazón con la lamet y nos hemos bañado en las aguas abiertas y cerradas del conocimiento con la mem, de lo que nos revela Que cada palabra que articulamos está construyendo o destruyendo nuestra realidad interior, ¿eh? Las letras imponen una geometría al caos. geometría al caos. Me anoto esa frase porque es buenísima. Y esto nos deja justo al borde de un precipicio espectacular para la última parte de nuestra inmersión. Porque hay un misterio arquitectónico en estas fuentes que te deja pensando muchísimo. Los cabalistas observan la palabra hebrea para verdad, que es emet. Emet. Una de las energías más complejas y puras de todo el universo. Fíjate en cómo está construida la verdad. Está formada por 3 letras. La Aleph, que es el inicio absoluto del alfabeto. La Mem, que está en el centro exacto, ese río que acabamos de cruzar hoy. Y la Taf, que es la última letra de todas. Abarca todo el espectro. Exacto, la verdad lo abarca todo. El principio, el desarrollo y el final. Tiene una base ancha y firme. A diferencia de la mentira, la palabra sheker, que usa letras amontonadas cerca del final del alfabeto y que visualmente se sostienen sobre un solo punto de equilibrio. Son inestables. Están listas para caer ante el menor soplo. Eso es. La verdad, por definición, no puede ser fragmentaria. Si le quitas una sola letra a la verdad, se derrumba. Se convierte en otra cosa completamente distinta. Lo que nos lanza una pregunta ineludible a los que estamos aquí. Si en la primera parte vimos la creación tangible, y hoy estas letras centrales nos han enseñado a construir nuestra estructura interior y nuestra humildad, ¿qué secretos insondables nos esperan en el tramo final del alfabeto? Esa es la gran pregunta. Si la verdad absoluta termina en la tab, ¿qué dimensiones del destino del alma se ocultan en esas últimas letras? Cuando se coloque el último ladrillo de este código fuente, ¿qué clase de realidad definitiva habremos construido? ¡Qué intriga! La verdad es que deja con muchísimas ganas de seguir. Pues ese enigma será nuestro destino en el tercer y último capítulo de nuestro análisis. ¡Os esperamos! ¡Hasta la próxima!